del tálamo. Y aquí recuerden que es donde se encontraría la fimbria. Viene la fimbria, ¿verdad? Que estaría más o menos en este sitio. Aquí estaría la fimbria. Que viene aquí del alveus, que son fibras que vienen de la sustancia del hipocampo. Y se continúa aquí la fimbria. Y esta fimbria hacia atrás se va a continuar con el fornix. Y aunque después este fornix se sube al tálamo para terminar hasta adelante en lo que sería, sí, en relación con la comisura anterior, que sería el fornix. Entonces aquí lo que tratamos de describir es esta cisura coroidea. Entonces la cisura coroidea es una cisura que se encuentra entre el fornix y el tálamo. Aquí está el tálamo y aquí estaría esta pequeña cisura coroidea. Y este sería su punto inferior. Y entonces esta arteria coroidea anterior va a introducirse, va a terminar introduciéndose aquí entre la fimbria, que es el inicio del fornix, y el tálamo, y va aquí en su porción inferior, y después se va por arriba del tálamo, aquí exactamente en la cisura coroidea. Y ustedes saben que aquí adelante el fornix va a limitar un pequeño foramen, que es el foramen interventricular o foramen de Monro, ¿verdad? Entre la columna del fornix y el tálamo en su extremo anterior. Y entonces esta arteria coroidea anterior, ¿sí? Lo que va a hacer es introducirse aquí por el foramen de Monro o foramen interventricular para dirigirse al interior del plexo del ventrículo lateral, al plexo coroides del ventrículo lateral. Entonces es la porción plexal que va a terminar irrigando ahí los plexos coroides, ¿verdad? De todo lo que sería ahí del ventrículo lateral. Entonces, esto es lo que le llaman el punto inferior de la cisura coroidea. Este es el punto inferior de la cisura coroidea, que es donde se introduce esta arteria y que está muy en relación con el cuerpo geniculado lateral. Entonces, termina introduciéndose aquí hacia la cisura coroidea. Aquí tendríamos, decíamos, aquí está la fimbria, ¿verdad? Que es el extremo inferior del fornix, ¿verdad? Entonces, esta es la fimbria. Entonces, si se dan cuenta, es un trayecto muy largo el que tiene esta coroidea anterior. Entonces, se describe un segmento cisternal, que es el anterior, que a su vez lo dividen en un subsegmento anterior, que sería de su nacimiento hasta la cisterna crural, y un segmento posterior, que sería todo su trayecto en la cisterna ambiens, hasta terminar este segmento cisternal en el punto inferior de la cisura coroidea, y entonces ahora continuarse con el segmento plexal que está acompañando al, al fornix. Y que decíamos que tiene relaciones importantes con el tracto óptico. Aquí está el tracto óptico, pasando primero lateral al tracto óptico, después medial al tracto óptico para dirigirse otra vez lateral al tracto óptico para dirigirse hacia el cuerpo geniculado lateral, donde termina el tracto óptico, que es parte de la vía óptica, ¿verdad? Entonces todo este es el tracto óptico que va a terminar al cuerpo geniculado lateral. Durante todo este trayecto, ustedes saben que esta coroidea anterior va a dar varios ramos. Vamos a tener, pues aquí, de acuerdo a su trayecto, pues va a dar ramitos aquí al uncus, junto con el núcleo amidalino. Recuerden que el núcleo amidalino se localiza dentro del uncus, ¿verdad? Va a dar ramitos aquí a la quinta circunvolución temporal, al paripocampo y también al giro dentado. Entonces va a dar ramitos aquí a la sustancia del hipocampo y también al giro dentado. Entonces, estructuras muy importantes del sistema límbico, sobre todo para la memoria episódica de corto plazo. También tiene la característica que va a mandar unos ramitos. Aquí tendríamos, hacia arriba, tendríamos lo que sería, sí, lo que sería el núcleo lenticular, con el putamen, el globo pálido lateral y globo pálido medial. Entonces dice
que va a dar unos ramos que se van a estar dirigiendo hacia el putamen y hacia el globo pálido, ¿verdad? Entonces, el putamen y hacia el globo pálido, así como también ramitos al brazo posterior de la cápsula interna. Entonces dice que irriga el tercio inferior del brazo posterior de la cápsula interna, que ya ven que es donde vienen descendiendo la vía piramidal. Entonces tendremos aquí unos brazos al brazo posterior de la cápsula interna, sobre todo en su tercio inferior, incluyendo el globo pálido putamen, ¿sí? Para irrigar toda esta arteria coroidea anterior. Va a dar unos ramitos aquí cuando pasa por la cisterna crural, unos ramitos que se van a ir hacia el pedúnculo cerebral. Tenemos los ramos pedunculares. Recuerden que esta arteria coroidea anterior, cuando se lesiona, pues nos puede dar un déficit motor por abarcar las fibras del brazo posterior de la cápsula interna y dándose un síndrome piramidal. Sin embargo, ya ven que hay casos descritos, un trabajo de Carpenter, donde un paciente que fue sometido a un aneurisma de la coroidea anterior, se clipó el aneurisma junto con la coroidea anterior, y era un paciente que previamente a la cirugía tenía movimientos de enfermedad de Parkinson, y que curiosamente después de la cirugía llevó a disminuir mucho la sintomatología del síndrome de Parkinson que tenía el paciente, sin tener un déficit motor. Entonces ahí la conclusión es de que puede ser que muchos de estos ramos que van al brazo posterior de la cápsula interna tengan ramos colaterales del mismo segmento plexal, y que al lesionarse aquí el globo pálido lateral y globo pálido medial, provocó que disminuyeran o desaparecieran los síntomas parkinsónicos en este paciente, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo que es una arteria importante también para lo que sería la irrigación, decíamos, al hipocampo, ¿verdad? Entonces, alteraciones de esta arteria pueden dar también alteraciones de la memoria episódica, sobre todo cuando es del hemisferio dominante. Entonces, esas serían las características de esta arteria cordea anterior, que va terminada dando su porción plexal, que va hacia los plexos coroides del ventrículo lateral y termina hasta en el foramen de Monro, ¿sí? También en el plexo coroide del tercer ventrículo. No sé si existe alguna duda, un comentario de esta arteria coroidea anterior, su porción cisternal, su porción plexal, con la característica de la cisura coroidea entre el fornix y el tálamo. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, todo bien. Muy bien. Entonces, si gustan, pasaremos a ver ahora las ramas terminales de la carótida interna en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Vamos a Sí, empezar con la cerebral media. Entonces, esta cerebral media y la característica que se va a dirigir lateralmente en el fondo de la cisura lateral, ¿verdad? Sería el segmento M1 o el segmento esfenoidal. Podemos hacer una esquemita de un corte coronal del encéfalo. Tenemos aquí el lóbulo temporal, la cisura lateral, el lóbulo de la ínsula, y aquí vamos a poner parte del lóbulo frontal con la cisura interhemisférica. Tendríamos aquí el tálamo, el núcleo lenticular, y tendríamos aquí el claustro. Entonces, esta arteria cerebral media, ustedes saben que se dirige en el fondo de la cisura lateral, y se va dirigiendo, ¿sí?, lateralmente en este fondo de la cisura lateral, y vamos a observar que va a llegar al limen insulae, ya que el limen insulae sería la entrada hacia el lóbulo de la ínsula. Entonces, podemos esquematizar aquí así el lóbulo de la ínsula, abriendo el opérculo frontoparieto temporal. Entonces, retrayendo aquí arriba el frontal y parietal, y aquí retrayendo hacia abajo el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, estaríamos abriendo los labios de la cisura lateral o la cisura de Silvia, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí abriendo estos labios y encontraremos aquí el lóbulo de la ínsula, que ya ven que tiene
surco central y por delante tiene los giros breves o cortos y hacia atrás tiene los giros largos, ¿no? Entonces, en este punto es donde se encuentran, si ya que luego la ínsula se dice que más que una isla es una península. Entonces tiene un pliegue de paso frontoinsular que va hacia arriba y un pliegue de paso temporoinsular que va hacia abajo. Entonces, aquí tendríamos en el fondo, tenemos aquí el lóbulo de la ínsula, y ya ven que esta arteria cerebral media, al estarse dirigiendo lateralmente en el fondo de la célula lateral, o sea, de Silvio, antes de llegar aquí al limen insulae, ya se está dividiendo, ¿sí? Ya ven que puede bifurcarse en dos troncos, uno superior y otro inferior, o pueden ser tres troncos o troncos múltiples. Aquí lo importante es que estos troncos de la cerebral media se van a dirigir en la superficie del lóbulo de la ínsula, dando aquí una vuelta, que es lo que le llaman la rodilla de la cerebral media, que ya ven que es un sitio común de aneurismas de la cerebral media, aquí a nivel de su rodilla, ¿sí? En la porción terminal del segmento M1, que es el segmento esfenoidal, que se encuentra 1 centímetro por atrás del ala menor, ¿sí? Del esfenoide, es donde se encuentra este segmento esfenoidal, ¿sí? Después vamos a tener que esta cerebral media, ya sus troncos, después da la vuelta aquí en su rodilla, tenemos aquí un tronco superior, un tronco inferior, y a estos troncos se empieza a dar ramos que están aquí todos en la superficie del lóbulo de la ínsula, y entonces va a formar el segmento M3, ¿verdad? Que es el segmento insular, segmento M2, perdón, que es el segmento insular. Recuerden que la ínsula está rodeada por un surco, que es el surco circunferencial. Entonces aquí tengo el surco circunferencial que está rodeando toda la periferia, ¿sí? Del lóbulo de la ínsula. Y aquí es donde se encuentran los opérculos. El opérculo frontoparietal, sí, frontoparieto insular, y aquí el temporo insular, ¿verdad? Entonces, son pequeños labios, pequeños surcos. Entonces, ¿qué hacen estos ramos de la arteria cerebral media cuando llegan exactamente a este surco delimitado por estos opérculos, frontoparieto insular y temporo insular? Van a dar una vuelta de 180 grados. Van dando aquí la vuelta de 180 grados en toda la periferia del lóbulo de la ínsula, para dirigirse ahora en el opérculo frontoparieto-temporal. Aquí tendríamos este opérculo fronto-parieto-temporal, que sería el giro temporal superior. Tendríamos el surco central, el giro precentral y el giro postcentral. Y entonces ya tendríamos el segmento M3, que es el segmento opercular. Acuérdense que opérculo quiere decir en forma de tapadera, ¿verdad? Entonces, vamos a observar que este segmento opercular que está ahí en los labios de nuestra cisura lateral van a llegar a la superficie cortical y aquí van a dar un giro de 90 grados. Van a dar un giro de 90 grados, tanto hacia arriba como para hacia abajo, para continuarse con el segmento M4 o el segmento cortical. ¿Ven? Entonces sería más o menos ahí el trayecto de nuestra cerebral media. Sí, podríamos hacer pequeño esquema de la cara inferior del hemisferio cerebral. Tenemos aquí el lóbulo orbitofrontal y vamos a poner cortado aquí lo que sería el lóbulo temporal, en la porción anterior del lóbulo temporal, para que nos permita ver el fondo de la cisura lateral, ¿verdad? Aquí la porción del tallo que le llaman de la cisura lateral ciudad de Silvio, y aquí la cerebral media. Tenemos aquí parte de la cerebral anterior, y esta cerebral media, antes de llegar para formar su rodilla, ya se está dividiendo en troncos, ¿sí?
para llegar, decíamos, a esta porción, que es el insula, que es la entrada a la ínsula, esta insula, y dar una vuelta dirigiéndose hacia atrás, unos troncos hacia arriba, otros troncos hacia abajo, para llegar, decíamos, al segmento insular, segmento M2. Llegar al surco circunferencial, dar un giro de 180 grados para continuarse con el segmento M3 a lo percular y después un giro de 90 grados hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo para continuarse con el segmento M4 hasta el segmento cortical. Recuerden que esta carótida interna de su bifurcación, ¿sí?, tiene relaciones importantes. Sé que tenemos nuestra arteria carótida interna, ¿sí? Y esta arteria carótida interna se está dividiendo por abajo de lo que es la sustancia perforada anterior, ¿verdad? Entonces, recuerden que la sustancia perforada anterior, tendríamos aquí esquemáticamente el tracto olfatorio, ¿verdad? A ver, dejen ver. Decíamos que, a ver, dejen ver, que está lento el internet. Entonces tenemos el tracto olfatorio. Y este tracto olfatorio dividirse en la estría olfatoria lateral y la estría olfatoria medial, ¿verdad? Es el tracto olfatorio. Y aquí estaría limitado a la sustancia perforada anterior. Y que la carótida interna se está bifurcando por abajo de la sustancia perforada anterior. Se está dividiendo carótida interna medial a la cisura lateral y se va a localizar lateral al quiasma óptico, ¿verdad? Esas son relaciones importantes de la bifurcación de la carótida interna. Primero aquí tendríamos el segmento M1 y aquí el segmento A1, ¿verdad? De la cerebral anterior. Ahora, ustedes saben bien que esta arteria cerebral media durante su trayecto va a ir dando ramos que se pueden ir dividiendo en ramos perforantes y ramos corticales. La gran mayoría de los ramos perforantes se originan de M1 y generalmente son prebifurcación o pretrifurcación, aunque también tenemos ramos perforantes que se pueden originar del inicio de los troncos de la cerebral media. Y entonces ya ven que tenemos más o menos un promedio de 8 ramos perforantes, de 8 a 9 ramos perforantes, que la gran mayoría se van a dirigir hacia la sustancia perforada anterior. Tendríamos, ¿sí?, estos ramitos perforantes, que son las arterias lentículo estriadas, ¿verdad? Entonces son las arterias lentículo estriadas que se van dirigiendo hacia la sustancia perforada anterior. Son las arterias lentículo estriadas laterales, que se van dirigidas hacia la sustancia perforada anterior. Y estas arterias lentículo estriadas, aquí sería el núcleo lenticular con el globo pálido lateral, el globo pálido medial, se van a dirigir también para irrigar aquí lo que sería parte del núcleo caudado, ¿no? Tenemos acá hasta el núcleo caudado, irrigando también parte del brazo posterior de la cápsula interna, como sería la cápsula externa, la cápsula extrema, separadas ahí por el núcleo claustro, ¿verdad? Entonces, esto es de importancia, estas arterias lentículas estriadas, que ya ven que estas arterias lentículas estriadas están recibiendo sangre a gran presión, aquí todo esto sería el segmento M1, y están formando un ángulo de 90 grados, y reciben sangre a gran presión los sujetos hipertensos, los microaneurismas de Charcot, que algunos autores consideran que pueden ser precursores de las hemorragias hipertensivas, que ya ven que en un 60% de los casos abarcan estos núcleos basales, el núcleo lenticular y el núcleo caudado,
provocando una compresión del brazo posterior de la cápsula interna y provocando un síndrome capsular, ¿verdad? Con las H's, ¿no? Hemiplegia, hemihipoestesia, hemianopsia e hipoacusia siempre contralateral, ¿verdad? Son las características de estos ramos perforantes que decíamos, la gran mayoría se originan antes de que se bifurque o trifurque la carótida interna, pero también en las porciones iniciales de los troncos se pueden originar estos ramos perforantes. Después decíamos que tenemos los ramos corticales. Estos ramos corticales van a dar origen a irrigación a unas áreas, porque viene un tronquito y ese tronquito se va dividiendo y va a dar origen a la irrigación de la cerebral media de varias áreas, ¿no? Vamos a poner aquí la cisura lateral y aquí el surco central. Entonces ustedes saben que va a irrigar aquí lo que es por atrás del polo frontal, va a irrigar aquí más o menos a 2 centímetros lateral superior del frontal y del parietal, y después sí va a llegar aquí al borde inferior del lóbulo temporal, ¿verdad? Esto al territorio de irrigación de esta arteria cerebral media. Vamos a poner aquí el surco precentral y el surco postcentral con